Generó reacciones en la industria veterinaria el decreto presidencial que habilita a las farmacias a suministrar medicamentos de su vademecum con autorización de uso en seres humanos ante recetas firmadas por médicas y médicos veterinarios para aplicar en animales de compañía. La siguiente es la posición de CAPROVE, la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios. Ante la noticia de este decreto, realmente la industria, más allá de que el decreto tiene que ver con las incumbencias de la profesión, cosa que está muy bien porque la profesión viene luchando por una ubicación social que se adapte realmente a su participación en la salud, no solamente como veterinario, sino a nivel una salud. Y cuando sale este decreto nos impacta la amplitud del decreto y nosotros lo que hacemos es mirarlo con una mirada exclusivamente técnica y no de discusión de las incumbencias de un veterinario, porque de hecho en mi caso particular soy veterinario. La industria veterinaria históricamente se ha desarrollado como una industria autónoma, con una industria con principios sólidos y que lo hace con estudios experimentales para cada especie, con lo cual para nosotros, quienes vivimos llevamos años en el diseño y desarrollo de fármacos, es todo una forma de trabajo donde un mismo principio activo a través de una farmacotecnia particular debe ser indicado para distintas especies que fisiológicamente son totalmente distintas. Bueno, cuando vemos lo que hace este decreto es unificar las especies al pensar que un fármaco desarrollado para un ser humano con una fisiología determinada puede ser aplicado directamente en una equivalencia total a otra especie, ya sea un canino, un felino, o un equino, o un bovino, como si fisiológicamente actuaran iguales. Y realmente desde la industria nuestra mirada es eminentemente técnica y decimos que esto no puede ser extrapolado de un ser humano a un animal, excepto para aquellos casos en los cuales ya hay cierta legislación, en los cuales una determinada patología de una especie animal para la cual no hay desarrollado un principio activo en veterinaria, se pueda usar un principio activo que haya sido desarrollado para humanos, siempre y cuando haya un profesional de por medio que interprete de qué manera fue desarrollado en humana, que interprete la dosificación que debe aplicar en veterinaria, que haga una segunda interpretación al imaginar una cinética en ese animal y por lo tanto la interacción entre el tratamiento, la duración, y eso es muy complicado de hacerlo desde la faz clínica solamente. A este punto se llega donde la normativa internacional le impide a un laboratorio de humana fabricar productos de veterinaria, porque hay contaminaciones cruzadas, porque hay cambios de excipientes, y lo mismo ocurre con una industria veterinaria que no puede producir por humana. Por lo tanto, nosotros desde la industria sostenemos que la industria farmaveterinaria ha desarrollado tecnología farmacotécnica, usos de ciertos excipientes con los cuales logra que un determinado principio activo se comporte de una determinada manera en cada especie. Hay que pensar que hay principios activos que están destinados a perros, pero no están destinados al equino, que un gato suele no responder correctamente a un antiinflamatorio no esteroide como es el ácido acetil salicílico. Hay un entrecruzamiento de fisiologías
con principios activos que ameritan que cada especie tenga un desarrollo propio con una serie de experimentaciones clínicas que avalen que ese producto puede ser usado en esa especie. Y con el decreto ya publicado, ¿buscan alguna modificación desde la industria? Nosotros lo que hacemos es poner nuestra mirada que se contrapone con esa libertad que genera el decreto. ¿Cómo se va a resolver? No somos nosotros quienes tenemos la potestad de hacerlo, porque, bueno, es un decreto, lo respetamos, pero sí ponemos nuestra mirada, ya que no tuvimos la oportunidad de decirlo antes, que quizás hubiese sido lo que corresponde. Nosotros tenemos una normativa de un SENASA que nos indica una serie de requisitos para poder recetar un producto en perros, en gatos, ampliarle esa indicación a un caballo, nos lleva todo un rediseño del producto, poder ampliar una indicación a otra especie. Por lo tanto, nos encontramos un poco sorprendidos que esto ocurra de una manera universal. Ya vuelvo a repetir, no para los casos puntuales, porque después vienen preguntas técnicas que se deberían responder. Un perro de 10 años que pesa 7 kilos, para una dosificación extrapolada de humana, que es un nene de 7 kilos o es un adulto de 70 años dividido los kilos que no está en ningún lado, dice. El SENASA nos obliga a nosotros a diseñar productos cuya dosificación es por kilo. Humana dosifica niños, adultos, de otra manera. Que cada uno tiene una farmacotecnia que avala eso. El tema, nuestra pregunta es cómo llevar una farmacotecnia de una especie a otra. ¿El decreto da vía libre a las farmacias para que vendan productos veterinarios? No, de ninguna manera. No. Esas son interpretaciones que ahí sí que hay que ser claros y terminantes. No, el decreto lo que hace es habilitar al veterinario para que recete productos de humana en veterinaria, cosa que ocurrió siempre, pero que había un interés de parte de la profesión, de parte de todos nosotros los veterinarios, de que eso se formalizara, porque no estaba formalizado. Y de alguna manera pensamos que este decreto iba hacia eso, hacia una institucionalización de que un veterinario pudiese recetar formalmente productos de humana en veterinaria cuando no existiese el contratipo en veterinaria. Esa fue, creo yo, bueno, por eso fue la sorpresa a que el decreto habilitara sin diferenciación de especies. Acá puede ser usado un estrógeno de humana que tiene una serie de restricciones en veterinaria, podría llegar a ser usado en veterinaria a partir de un medicamento que no tiene ninguna restricción, porque no fue experimentado como tal en veterinaria. O sea, por eso creemos, nosotros nos basamos en aspectos eminentemente técnicos. Yo quiero ser claro en eso y desde Caprobe defendemos esta posición. Consideramos que hay una industria con una altísima inversión, con un altísimo know-how. Proveemos herramientas sanitarias a más de 50 países que nos respetan como elaboradores de veterinaria. Por lo tanto, creemos ser proveedores formales para una medicina hacia la cual están indicados nuestros productos y que, si bien no cubriremos todos, porque hay casos donde se pueden encontrar falencias, bueno, aceptamos que esas falencias sean cubiertas por Pharma Humana. ¿Esperan correcciones de parte de las autoridades?
La verdad que no puedo dar respuesta a esa pregunta. Nosotros lo que hicimos es presentar nuestra mirada sobre el tema y después la industria irá viendo cómo, la industria y los veterinarios, porque creo que esto es un cambio muy importante. En un par de minutos seguiremos aportando información sobre sanidad animal en Vademecum Veterinario. Ya volvemos.